Ok, como venía diciéndoles, hemos logrado eh, darles a ustedes, transferirles el conocimiento y experiencia en relación al alcance del trabajo. El alcance del trabajo en Microsoft Project está compuesto por la EDT, o sea, el WS, el Work Breakdown Structure, y el perfil analítico de trabajo, que es el Work Breakdown Outline. Ahí está lista, se está conectando ahorita. Este, luego que vendría el tema de la planificación de los tiempos. Habíamos visto que secuenciábamos las actividades con las cuatro diferentes que existen, que es fin, comienzo, 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 fin y fin, fin, ¿correcto? Una vez que se secuenciaban las actividades, entonces caíamos en estimar las duraciones de cada una de las actividades. Con eso se cierra el tema del cronograma. Y con el cronograma, entonces, hoy día vamos a explicar cómo alimentamos correctamente el presupuesto de nuestro proyecto. El presupuesto de nuestro proyecto se alimenta por diferentes vías, ¿ya? Nosotros tenemos que cubrir todos los costos directos y los costos indirectos. Estos costos directos tenemos que saber cuáles son y tener que ir muy específicamente hacia lo que se va a construir o contribuir dentro del proyecto. Son los costos directos. Y los costos indirectos son todos aquellos que de alguna manera suman a la factura, ¿verdad? Y ustedes tienen que definir entre lo que es, por ejemplo, viáticos, alquiler de equipo de transporte, hasta también ver si en caso se necesita ¿cómo que se llama? Hospedaje de un hotel, comida, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son los costos indirectos. Los costos directos son los costos que van más relacionados a lo que se va a hacer con el proyecto. Además de esos costos, dentro de la estructura de costos o del presupuesto, también tienen que saber que se incluyen todo lo que tiene que ver con hombre recursos, ¿verdad? También tiene que ver con los materiales, tiene que ver con costos de calidad, tiene que ver con costos de riesgos, ¿verdad? Y entonces, si ustedes se fijan, es un montón de variables que hay que incluir donde nosotros queremos calcular ese presupuesto. En Microsoft Project, siempre hay es decir, no toda esa estructura de costos la vamos a ingresar aquí. La podemos hacer en Excel y luego la tenemos que comenzar a, ¿cómo que se llama? Esos costos, a didragar o a detallar por cada una de las actividades de la EDT. ¿Ya? Entonces voy a agarrar un ejemplo para poder comenzar. Por esto aquí ordenadito, que todo se me llenó de repente. He estado entrenando a un GPT. Si ustedes saben qué es eso. Aquí, por ejemplo, tengo como acabo de crear un asistente de proyecto, ¿verdad? Estoy entrenándolo a él para que le sirva a todas las personas que están en nuestros cursos a buscar información en relación, por ejemplo, avance real, físico calculado, físico financiero, porcentaje esperado programado, subiéndole un poquito de todos los conocimientos que todavía me faltan, obviamente, para que ustedes puedan encontrar esto lo voy a compartir, voy a compartir con ustedes el enlace y se lo voy a regalar aquí en el chat del team. Ustedes pueden ingresar, chat, la versión que ustedes quieran sin ningún costo, ¿verdad? Con la idea que ustedes puedan hacerse preguntas con inteligencia artificial, ¿ya? Este, temas que tienen que ver con lo que estamos aprendiendo con Project. La idea es que este sea un asistente específico para ya sea abordar temas de planificación, monitoreo y control, pero también estamos trabajando de cara
a buscar cómo conectarlo. Se recuerdan a ese repositorio de proyectos que nosotros manejamos con Project Online y Power BI. Entonces nosotros ya estamos trabajando con AI, específicamente un GPT que se conecta a través de un API a la fuente repositorio de proyectos, con la idea que en un corto plazo, usted, pues, la empresa o un grupo de personas, ¿verdad? Porque estos chats GPT, estos GPT, pues se acomodan a la industria y a las empresas. Usted, por ejemplo, en CINSA puede tener un GPT que le enseñan todo lo relacionado a los productos y servicios que ustedes ofrecen en CINSA, desde la parte interna de búsqueda de algo, de una información que ustedes necesitan, o asesoría externa de un cliente que, por ejemplo, quiere saber del tipo de paleta de colores y las pinturas que ustedes venden. Entonces ustedes entrenan ahora al robot, ¿verdad? Virtualizado para que le dé la asesoría. Entonces estamos trabajando en eso, ¿verdad? Estamos documentando y analizando todo ese cuento. Entonces, bueno, el archivo que vamos a usar, déjenme buscarlo aquí. Modificación. Aquí va. Uh, ¿Qué pasó? No tiene nada, qué raro. Vuelvo a abrirlo. Ah, ah, aquí está, creo que no, se movió. Y tipo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se me movieron los archivos. No, imagen, documentos, carga. Aquí está. Ah, que estoy con la computadora que no tengo nada. No estoy con mi computadora conectada. Pero bueno, vamos a hacer acá. Vamos a empezar nuevamente. Tenemos el proyecto que tengo que mencionar que va acá. X. Bueno, tengo que dejar establecido los parámetros iniciales. Un archivo, sin opciones. Vamos a hacer algo muy pequeñito para que ustedes vean cómo que se documentan los presupuestos, para que eso luego ustedes lo apliquen en los trabajos que yo les asigné, y que espero que ya hayan tenido el tiempo y que quizás nos lo pueden mostrar hoy. No sé cómo están, pero si lo han avanzado. Y ya sería entonces agregarle el tema del presupuesto. Entonces ya saben que en general, ¿verdad? Tiene que ir la fecha y la hora, mostrar, hay que definir la moneda. Entonces, la moneda del presupuesto con que se firmó el contrato, o desde el momento en que ustedes definen la moneda que se va a manejar en su proyecto interno, ya sea Córdoba o dólares, en este caso Córdoba. En la programación, lo importante es que manual no sea las nuevas tareas que se van a crear, sino que sean automáticas. Al final también quitarle la opción de que los costos reales no se calculan en Microsoft Project, y en el avanzado que reine el físico completado como el método predeterminado de valor acumulado de la tarea. Una vez hecho eso, entonces ya saben que comenzamos a ingresar en nuestro perfil en base a lo que se va a describir de lo que va a ser la actividad resumen. Entonces, en este caso, decir proyecto de construcción de una caseta con su bomba de agua.
La construcción de esa caseta entonces va a estar estructurada por un ciclo de vida, realmente la construcción de esa caseta. Entonces tenemos que vamos a hacer, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con preliminares. Preliminares. Después de preliminares vamos a tener todo lo que tiene que ver con fundaciones. Después de las fundaciones vamos a tener entonces piso, paredes, este, ¿cómo que se llama? El techo. Entonces todas estas actividades las hacemos, ya saben, aplicar sangría. Nos vamos entonces a crear las predecesoras, como ya había mencionado. Entonces sería que preliminares, después de que finalice, empezamos con las fundaciones. Después de las fundaciones, entonces viene de una manera cronológica, secuencial y lógica. Después de la fundación, entonces estamos con el piso, después del piso con las paredes y después con las paredes del techo. ¿Qué más quedaría? Calcular el esfuerzo total de las preliminares. Vamos a decir que las preliminares va a tener un total de 30 días, la fundación va a ser de 15 días, el piso va a ser de 15 días. Para eso va en dependencia del tamaño de la construcción. Tengo una caseta chiquita con una bomba de agua, ¿verdad? Para proteger la bomba de agua de intemperie, entonces las paredes, dependiendo del material que vamos a utilizar, se va a siempre hacer 12 días y el techo lo vamos a poner en 7 días, ¿no? Entonces aquí se nos hace una, un GAN, una actividad en el tiempo, que nos dice muy rápidamente, no sé con qué velocidad yo ya monto un plan y ya me dice que empiezo hoy martes 12 de noviembre y me termino esta obra de 79 días el 28 de febrero del 2025. No termina ahí porque tenemos que ingresar los recursos. Entonces ya saben que nos tenemos que ir aquí a recursos, organizador de equipo de trabajo y nos vamos, dice, hoja de recursos. En hoja de recursos vamos a ingresar a María, Pedro y Juan. Y si ustedes notan, aquí automáticamente por defecto, él nos coloca los tres tipos de recursos: trabajo, material y costo. El trabajo nos abre entonces las siguientes columnas: etiqueta inicial. Etiqueta puede ser varía si pertenece a algún equipo de trabajo. Vamos a decir diseñadores, ¿eh? Le coloquen ahí diseñadores, ¿ya? Así que iniciales en la letra. El grupo, igual, usted aquí puede, o ya sea etiqueta, etiquetamos a María, o le ponemos aquí que es parte de los diseñadores. Capacidad se refiere ese recurso, si es uno, quiere decir que va a estar trabajando las 8 horas del día. La tasa, ya saben, los salarios básicos que nosotros le pagamos a las personas. Entonces, ese salario base, nosotros tenemos que sacarle la hora recurso. Vamos a decir que la hora recurso es bien pobre. Los salarios que nosotros tenemos, los sacamos por hora, nos damos cuenta de la pobreza que nos pagan, ¿verdad?, por la hora, ¿ya? Obviamente, si nosotros estamos en un sistema diferente al de Nicaragua con Estados Unidos, obviamente Estados Unidos sabemos que si vamos a trabajar ilegal nos van a pagar entre 7 y 10 dólares, que es la hora promedio de un trabajador allá, obrero. Ahora imagínense cómo estará acá. Vamos a decir que estamos en la hora, estamos en 200 córdobas. Igual para Pedro, igual para Juan. Y entonces ambos están en el grupo de diseñadores y otros estamos en la parte de, podemos poner acá, de control y seguimiento. ¿Ok? Ahora vamos a agregar materiales. Entonces vamos a suponer de que
yo les recomiendo que acá los materiales no se llenen. Los materiales más bien se tienen que llenar dentro de la tablita que nosotros hacemos de balance de costos, ¿se recuerdan? Donde ingresamos en LDT lo que corresponde al entregable del producto. El entregable del producto generalmente, ¿verdad? Si estamos con el piso, entonces en el piso tenemos que agregar la instalación de tantos metros cuadrados de cerámica. Entonces, esa instalación de los tantos metros cuadrados de cerámica en la cantidad autorizada es donde ustedes tienen que ingresar el dato. O sea, acá yo no puedo colocar en la tabla de hoja de recursos el costo de un ladrillo o el costo de una cerámica. Lo tengo que hacer de otra manera. Entonces, aquí la recomendación es que agreguen ya sea el trabajo de las personas que ustedes van a asignar las tareas y luego acá, por ejemplo, colocar materiales que tengan que ver con gastos de oficina, que tengan que ver con, ¿cómo que se llama? Materiales o suministros que muy repetitivamente se utilizan y que deberían estar en el inventario de la chapa de un proyecto de construcción. Por ejemplo, clavos, ¿cómo que se llama? Pega, alguna especie de ¿cómo que se llama? De equipamiento que es regla para cuando entra alguien al proyecto, ustedes le suministran casco, ¿cómo que se llama esto? O se necesitan botas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos a dejar aquí el recurso por la compra, después metemos el de materiales y después conocemos el del costo. Entonces, una vez que ya tengo el recurso en la hoja de recursos, le damos botón derecho del mouse aquí y nos vamos directamente al diagrama de Gantt. Fíjense que tanto acá es la vía para las vistas, como también irme a tarea y darle clic acá. Indistintamente yéndose por acá en tarea o simplemente dándole botón derecho a esta área, nosotros podemos accesar a las diferentes vistas que tiene el programa. Estando en la vista diagrama de Gantt, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar el recurso. Fíjense bien cómo se hace. Nos vamos a ir y seleccionamos, por ejemplo, piso. Y en piso, en recursos, lo voy a decir asignar recursos. Aquí ya me aparece una ventanita con el nombre del recurso, la unidad y su costo. Juan es el primero que vamos a ingresar. Entonces, yo le unidades 1, que equivale a tiempo completo, y le doy a asignar. Fíjense que inmediatamente él va a calcular los 15 días, ¿verdad? Por 8 horas. Eso equivale a cierta cantidad de horas que multiplicado por 200 me va a dar el costo. Entonces yo lo voy a asignar y me dice que el costo de ese Juan, recurso asignado a piso, le tengo que pagar 24.000 por. ¿Ya vieron? Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a Paredes y agrego a María, vamos a decir que no es a tiempo completo, sino que va a ser a medio tiempo. Entonces, 12 días de María me va a costar 9.600 soles. A diferencia que yo lo coloque a 1. Entonces, me saldría en 18.5. De hecho, vamos a decir que es Pedro, pero no va a poner también a 1 y asignar, y dice que son 11.200. ¿Ok? Ahora, si se fijan, ¿dónde está el presupuesto de eso? Que suma, o que debería de sumar todos esos recursos. Pues entonces tengo que venir acá en duración, seleccionar la columna, le damos botón derecho del mouse, insertar columna y buscamos cómo le damos a la letra C para buscar el campo de costo, buscamos costo, y ahí nos dice que el proyecto ahorita a nivel de recursos por hombre llevamos un presupuesto de 44.800 gordos. Ahora, preliminares no tiene y tenemos que ingresar la suma de todas esas actividades que se encuentran en preliminares, cuánto me da. Y es donde yo le digo, si viene de Excel, ustedes la sumatoria total de preliminares, que es un montón de actividades, ustedes las ingresan directamente ahí. Así que preliminares nos va a costar 20.000 córdobas. Ya vieron, lo ingreso directamente. Eso se suma con los 44.000 y da 64.800. Entonces yo ya tengo, esto que acá se llama costo fijo. Cuando yo ingreso el monto acá, y nos vamos a vista
y le damos tablas, ¿verdad? Y le decimos luego costo, van a fijarse que preliminares tiene 20.000 córdobas ingresadas a nivel de costo fijo. ¿Qué quiere decir? Que el costo fijo de piso yo también lo puedo ingresar y se mezcla con los costos de hora hombre, ¿ya? ¿Me van entendiendo? Me van dando seguimiento a lo que estoy explicando, ¿verdad? ¿Se escucha lo que estoy explicando? ¿Se escucha? Sí se escucha. Ok, Sí, profe, sí se escucha. ok, perfecto. Van entendiendo entonces la lógica, ¿no? Costo fijo, por Lo ejemplo, que medio lo que creo que entendí, profe, es que en la hoja de recursos metemos lo que es mano de obra, eh, y el detalle como de lo que son materiales lo metemos en la tabla de costos. Así es. es decir, en la hoja de recursos ingresamos lo que es hora hombres, ¿ok? Y materiales que se repiten mucho y que se necesitan en el proyecto. Los costos que tienen que ver con los demás tipos de materiales que ya deberían estar dentro de la estructura de los trabajos se ingresa en otra tabla personalizada, que es la tabla donde nosotros vamos a ir tomando en consideración cuál va a ser nuestro avance real físico. ¿Ya? Si yo lo tengo en la tabla de recursos, todos esos materiales, es bastante difícil venir y saber cada cuánto de esos materiales los voy a ocupar en obra. Hablando desde el ejemplo de la construcción, ¿ya? Si tuviéramos un escenario de un proyecto de tecnología, no usamos material, lo que usamos son horas hombre. Entonces ahí el presupuesto de qué manera se va a construir a raíz de la asignación de los recursos, a través de la hoja de recursos y la tasa ahora de ese recurso. Tal, ¿cuánto vendimos ese recurso? Yo recuerdo que cuando yo estaba como project manager en una empresa tica, recuerdo que a mí me vendían, a mí me pagaban un salario, pero obviamente la hora de project manager la vendían hasta el triple, cuatriple de lo que a mí me pagaban. Claro, obviamente a mí me calculaban por proyecto entre unas 200, 300 horas, un montón de días. Yo lo descubrí y me di cuenta que la hora mía la vendían hasta en 60, 70 dólares. Y a mí me pagaban aquí en Nicaragua 15 dólares, 10 dólares, dependiendo del proyecto, una miseria. ¿Ya? Pero obviamente esa es la ventaja de estar en una empresa de outsourcing, donde obviamente ocupa talentos para poder revender su hora. Entonces, más o menos así funciona. Internamente en CINSA, ustedes en los proyectos de tecnología, si le dan a ustedes como project manager el tema de conformar su presupuesto o desarrollar el presupuesto de un proyecto, ustedes deben saber cuál es el rate de hora, desarrollador, instalador de software, reparador, lo que sea, lo que esté conformado en el equipo de tecnología en sí, tendrían que saber el rate hora de ese recurso o el estándar de ese rate en la industria para poderle colocar cuánto es que gana un developer, ¿ya? Para luego saber cuánto me costaría el proyecto en relación al costo hora hombre. En correlación al costo fijo, entonces ya ustedes saben que se ingresa directamente a la actividad. Dice que aquí no me aparecen los costos horas del hombre, no me aparece, me aparecen costos totales. Miren, vean la diferencia. A nivel de costos totales, me aparecen aquí, ¿qué cosa? La hora hombre. Pero a nivel de costo fijo, no me aparece nada. O sea, yo puedo ingresar, además de la costo hora hombre, otros costos relacionados a la actividad. Vamos a decir que fundaciones, ¿ya? Yo voy a necesitar por ejemplo, fundaciones voy a necesitar maquinaria para poder hacer el tema del oxigenamiento del cemento, por ejemplo. Entonces ahí voy a necesitar unos
Córdoba. Entonces ahí se agrega más al presupuesto. Pero aquí en piso, por ejemplo, voy a necesitar una empresa que me venga a brillantar el piso, ¿ya? Entonces, y siempre cuando vaya a instalar el piso, vamos a decirle a la empresa que lo venga a brillantar y una empresa externa. Vamos a decir que nos va a cobrar 10.000. Miren cómo se suman los 10.000 a los 24.000 y da 34.000. Entonces ya estamos hablando de un presupuesto compuesto. Estamos hablando de una estructura de costos que además de tener esos 34.000, que es producto de la hora hombre, más los costos fijos, también yo puedo tener costos relacionados a materiales. Vamos a decir que piso, ¿verdad? Vamos a decir que piso, vamos a insertar una tarea que se llama instalación de cerámica. Y esta la vamos a hacer de piso. Entonces, 10.000 tiene de momento piso. Instalación de cerámica. Entonces tendríamos que venir acá y saber qué cantidad de piso vamos a instalar. Por eso es que nosotros creamos la tabla que se llama balance de costo. ¿Recuerdan? Entonces, el balance de costo me indica, ¿verdad?, que la unidad de medida aquí va a ser metros cuadrados, la cantidad autorizada en extracción de cerámica van a ser 200 metros cuadrados y el precio unitario va a ser de 20. Aquí no me está calculando porque obviamente no tiene la fórmula. Entonces nos vamos a campo personalizado, le decimos fórmula, ya, pero antes tenemos que ver cuáles son los campos. Cantidad autorizada, el texto 4 y el texto 7. Nos vamos aquí, texto 4, campo, texto personalizado, 4 por campo, texto personalizado, sí. Vamos a aceptar, aceptar y aceptar. Entonces aquí tenemos el precio total, ¿verdad? El precio total es de 4.000 Córdoba para instalación de cerámica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se relaciona este precio con costo? Entonces, nos vamos aquí nuevamente a la tabla de entrada, ¿verdad? Y entonces instalación de cerámica, aquí la vamos a poner 4.000. Y ahí se suma con todo el presupuesto. ¿Vieron cómo es la cosa? 4.000. Aquí obviamente hay que agregar la instalación de la cerámica, en cuánto tiempo se va a hacer. Vamos a decir que va a ser en 20 días, ¿verdad? Y esos 20 días, entonces ya tengo un presupuesto total de esos 20 días, ¿verdad? De la instalación de la cerámica. Entonces, por eso es importante, cuando estamos en construcción, el poder saber cuál es el catálogo de ofertas, el alcance de todas y cada una de esas actividades para ir detallando acorde al ciclo de vida del proyecto de construcción, ya sea de una caseta, ya sea de un edificio, ya sea de un centro de convenciones, ya sea de lo que sea. Tenemos que saber cuál es la lógica constructiva para luego entonces nosotros caer con el presupuesto. Y básicamente así se arma, de una manera muy sencilla, como ustedes pueden ver, ya sea por hora hombre recursos, ya sea por materiales o suministros Profe, una recurrentes. consulta. Sí, adelante. A modo de ejemplo, si uno tiene un proyecto en el que quizás contrata a un consultor, ¿verdad? Para que le haga algún diagnóstico, algún levantamiento, y generalmente pues uno hace un contrato por un monto determinado, Sí, y se va, pagando en base al avance de un plan de trabajo o según condiciones contractuales. sí. Entonces, el monto en sí del contrato total va a estar en la tabla de costos, pero probablemente hayan costos que uno tenga que asumir como empresa, pues, o parte del proyecto adicionales al contrato, como si son extranjeros, los pasajes, hoteles, según lo que no quede pues dentro del contrato, ese tipo relacionado a la visita. Eso aparte iría en la hoja de materiales. No, no iría ahí.
todo eso que me estás diciendo de un consultor que va a hacer alguna actividad específica en tu plan, tú tienes que incluir, vamos a suponer, techo. Aquí va a venir un man a instalar, ¿verdad? El techo, instalar el techo, instalar vamos a ponerle instalar, sí, el techo metálico, el techo metálico. Y vamos a suponer que viene alguien a instalar. Vamos a asignar la actividad, la tarea, aplicar techo. Y esa instalación de techo nos va a dilatar hacerlo en 7 días. ¿Ya? Entonces, esa instalación de techo, tú le vas a poner que lo vas a controlar, ¿verdad? Por el informe. Entonces nos vamos aquí a pista, tabla, balance de costo, y le va a decir que la unidad de medida es informe. Y la cantidad autorizada para ese informe que va a hacer el consultor, ¿verdad? Aquí vamos a poner en vez de instalar, vamos a ponerle diseño, porque el consultor va a hacer el diseño ¿verdad? ¿Verdad? Del techo mecánico. Él va a entregar un informe y la cantidad autorizada para ese informe, porque él se le va a pagar ponerle $1.500. O como estamos en Córdoba, entonces se le va a pagar 10.000 córdobas. ¿Ya? Cantidad autorizada 10.000. El precio unitario, ¿verdad? Él la multiplica el precio unitario, bueno, 10.000 es la cantidad autorizada, y el precio unitario, vamos a ponerle aquí sean 1.000, y el precio unitario son 10. Entonces son 10.000 córdobas. 10.000 córdobas es lo que se va a ingresar entonces, se va aquí a tabla de entrada y ahí poner los 10.000 córdobas. Entonces el señor va a venir y tú lo vas a medir en base al tiempo y físico de ese informe. Ese informe obviamente tiene que tener un criterio de aceptación, o sea, una lista de lo que vos vas a evaluar en ese informe. Y dependiendo de esa lista, no sé, checklist de avance físico, lo que él va a ir midiendo y haciendo su diseño, vos vas a ir porcentualmente colocándole el avance físico de ese trabajo. ¿Ya? Ahora, también hay otra manera. Poder asignar a ese recurso con un costo, como lo hicimos en la tabla de recursos, y él te calcula cuánto va a ser. ¿Ya? Y lo único que vas a irte a balance de costo y le vas a agregar entonces la información que requerís. ¿Ya? Entonces el cliente va a decir, cuesta tanto, pero cuesta por la hora de recurso de ese consultor. Ahora, vamos a suponer de que todo, en ese proyecto, todo lo que se va a hacer, se necesita de transporte, comida y viáticos, ¿ya? Entonces tú a este precio total le tienes que incluir los costos indirectos. Generalmente los costos indirectos pueden ser un factor de multiplicación de los costos. Por ejemplo, si te dan materiales y te dan ciertas actividades fuera de los costos indirectos, que son los costos directos del proyecto, necesitas meter los costos indirectos. Entonces vos venís y decís, bueno, de los costos directos que me está dando, me dan 80.000. Entonces de los costos indirectos, lo voy a multiplicar por 2, que es lo que me va a dar a mí el monto total multiplicado por 2 para determinar que van los costos directos y los indirectos. Entonces vos venís y sacas un Excel con todos los costos indirectos, ¿ya? Y esos costos indirectos, vos le vas a calcular un factor, o le vas a calcular un porcentaje, ¿ya? Que le vas a agregar al presupuesto para que entonces tengas dentro del presupuesto todo ese montón de dinero que necesitas para sufragar esos gastos de viático, alimentación, seguro de vida, etcétera, etcétera. Pasajes de avión, cierta cantidad de viajes que va durante todo el proyecto, porque ese proyecto
Viene un consultor y tenés que incluir todo su cronograma a lo largo de toda la vida de lo que va a durar el proyecto. ¿Dónde metes eso? Dentro de tus costos indirectos. No sé si respondí tu pregunta y de cómo Sí, lo por ahí tienes que va, pero hacer. eso de los costos indirectos, ¿dónde lo ingreso? En el ¿Cómo, proyecto. cómo? Se te fue el audio. Eso de los costos indirectos, ¿dónde lo ingreso en Project? ¿En qué parte? Lo de los costos indirectos lo puedes hacer en Excel. Generalmente los costos indirectos te los da también el contador, el que está guiando la contabilidad del proyecto. ¿Ya? Por ejemplo, tú puedes venir y hacer un Excel donde tú calculas todos tus costos indirectos. Costos directos versus costos indirectos. Vamos aquí en descripción y le pones total. Con abajo le pones total. Y comenzamos a mencionar un costo directo que podría ser. Dígame un costo directo. ¿Qué sería un costo directo? En un proyecto de construcción, por ejemplo. O un costo directo, ¿cuál sería? Por ejemplo, ¿qué te digo? Los Este, materiales de la construcción. No sé. mano de obra directa, los materiales de construcción, correcto, los equipos, los subcontratos, ¿qué más puede ser? Este, instalaciones temporales, no sé, estoy inventando, transporte, también puede ser, ¿no? El pago de la mano de obra del albañil, del carpintero, del herrero, del electricista. ¿Sí? Entonces vamos a proponer que vamos a poner costos directos relacionados a la mano de obra. ¿No? Entonces aquí vamos a tener 200.000 córdobas. Después aquí vamos a tener materiales. Y la suma de todos los materiales, ¿verdad? Me suman 1.000.000. ¿Ya? Ahora vamos con los costos indirectos. Un costo indirecto es eso mismo que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué son? Entonces, ahí podemos tener la administración de la obra. Yo tengo que pagar a un contador para que me lleve la contabilidad. Una instalación provisional. Servicios generales como consumo de agua y electricidad para la actividad de la obra. Equipos de protección personal, capacitación de seguridad, gastos financieros, transportes imprevistos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces aquí ponemos transporte o también puedes ponerle bueno, pago de contador, viático, ah, seguros de vida, ¿cómo? Aquí poner la depreciación también de tus equipos, ¿ya? Y la suma de todos ellos, 12.000, 14.000, 20.000, 1.000, 10.000. Entonces andamos buscando el factor de un costo indirecto. Entonces,
es, el costo indirecto es la división de los costos indirectos entre los costos directos. Ese va a ser nuestro porcentaje que le tenemos que aplicar a la hora de que en PRODE nosotros venimos y calculamos el precio total. ¿Ya? Tenemos que poner, agregar ese factor. Por ejemplo, en la construcción, para determinar el precio total de venta, tenemos que incluir ambos costos, tanto directo como indirecto. Y entonces, generalmente, el factor 1.2524, que puede ser otro número. Generalmente en la construcción es así, donde se le agrega. ¿Para qué? Para que ese precio total ya lleve ambos costos. Ahora sí. Entonces, para el tema del consultor, ustedes no es que van a agregar el salario o van a darle control y seguimiento al salario del consultor. Eso lo hace el contador, eso lo hace la contabilidad. Ustedes lo que van a hacer es pensar qué es lo que va a hacer el consultor, qué es lo que va a entregar, independientemente de cuánto le estás pagando. Sino lo que vas a calcular es el esfuerzo por hombre, recurso, equivale el pago a ese consultor mensual. Pero quien le paga o administra el cobro de ese consultor no tiene que ir en PROE. La otra vez, yo no sé si les conté, yo estuve trabajando con el INTUR y tenía un error grandísimo, porque las primeras actividades del EDT eran gastos administrativos, es decir, y en los gastos administrativos iban todos los salarios de todos los funcionarios del INTUR, de ese proyecto específico. Y prorrateaban entonces todos los pagos de los consultores desde que iniciaba el proyecto hasta que finalizaba. Eso no se lleva ahí. Desafortunadamente no es así. Eso lo lleva la contabilidad. Ustedes lo que tienen que pensar es qué es lo que va a hacer el consultor en la EDT, el entregable. Va a hacer un diseño. Entonces, ¿cuánto tiempo le va a dilatar a este consultor hacer el diseño? 3 meses. Entonces, son 3 meses. El consultor cobra tanto. Entonces, ustedes lo van a agregar dentro del presupuesto. Pero el pago de él no se hace a través del proyecto. Lo del proyecto se hace a través de lo que él va a entregar. O sea, ¿cuánto me cuestan los diseños? Me cuesta $10,000. ¿Ya? Pero no es el pago del consultor, sino lo que él va a hacer como resultado, el entregable, que son los diseños. No sé si me entienden, si me doy a entender explicándolo así de esa manera. Es decir, el esfuerzo, Sí, sí, sí. el esfuerzo, hora hombre, no es el pago del consultor, sino es el entregable del proyecto. Eso es lo que ustedes tienen que ver si se logra o no se logra. ¿Okay? ¿Alguna pregunta en relación a la estructura de los costos? De cómo lograr el presupuesto del proyecto. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? No es nada difícil. Si ustedes se fijan, es básicamente saber, ¿verdad?, la diferencia entre costo directo con costo indirecto y cómo ingresar los costos, ya sea a través de costos fijos, hora hombre, o simplemente, ¿verdad?, a través de una tablita que nosotros personalicemos, identificando cuáles son esos costos de los materiales que van a incurrir en la obra. En tecnología es mucho más fácil. En tecnología no vemos nada de esos materiales. Lo único que vemos es hora hombre. Y la compra de los equipos de una solución específica. ¿Ya? Vamos a suponer de que vamos a actualizar un data center y tenemos que comprar un servidor, tenemos que comprar un router, un switch, porque eso ya está obsoleto, o un software. Eso se agrega dentro de la ET y se baja a un nivel donde se va a instalar o configurar acorde a una solución.
Pero ¿quién va a instalar y configurar? Tenemos que agregar el recurso del ingeniero que lo va a hacer. Y ese ingeniero, entonces, él tiene una hora que ya vendí y esas horas cuestan tanto. Así es tecnología, es por hora. No nos complicamos con... Y bueno, y aparte también de los equipos, porque también los equipos es parte del presupuesto. La hora servicio más el producto. Hora servicio más producto. ¿Quién es el producto? Los equipos. Hora servicio, los ingenieros que están instalando y configurando para lograr la solución. Nombre de un proyecto que ustedes han visto en CINSA, que, por decir cualquiera ahí, nombre, por ejemplo. En un proyecto de tecnología la mayoría del tiempo, ¿no? Sí, ¿Y qué proyecto de tecnología sí, más o menos, por ejemplo, me pueden citar? Bueno, que obviamente no sea sin detalles, pues, nómbreme el nombre de un proyecto de tecnología. Gen 23. ¿Cómo? Gen 23, Gen 23. Es sí. una aplicación, Es una actualización. una Es un actualización. proyecto de una actualización, sí, Ok. de plataforma. Y ese proyecto de actualización de la plataforma, ¿ustedes ingresan presupuesto o solamente de una variable tiempo? Mm, Creo que es por funcionalidad. Ujú. Es por funcionalidad. Sí. Pero ¿cómo controlan? O sea, ¿cómo controlan el proyecto? Explícame cómo lo controlan. Mm, Para ser honesta, compraron como un paquete de funciones, que es lo que esperan recibir, ¿Sí? y en base a las funcionalidades, pues establecieron un precio, no lo hicieron por hora. Sí, Eso establecer un ya precio. es muy propio, pues, Claro, claro. de la dinámica de contratación con el proveedor. Ya. Entonces, entonces a ti te dicen controlarlo. Controlarlo quiere decir, bueno, el proveedor te está dando a ti el tiempo con que inicia y cómo finaliza. Y tienes que hacer un plan de trabajo. O lo hace el proveedor, te da un plan de trabajo y vos solamente lo que vas a gestionar que se cumpla el cronograma y los entregables. Realmente no, realmente el presupuesto lo mira del lado del proveedor, no lo mira CISA porque es el que está cobrando. Ya ellos internamente, el proveedor viene y me cómo está gastando su plata en la implementación, pero vos lo que estás haciendo es dándole seguimiento a que se cumpla en el tiempo la entrega de ese servicio, ¿sí o no? Sí, el equipo del proyecto en específico es el que se encarga de eso. Sí. Correcto. Sí, es. Entonces, pero me imagino que te presenta él un plan de trabajo. El plan de trabajo te lo presenta en Excel, en Pro, en alguna herramienta que usen específicamente, en Jira, ¿qué te lo entrega? Por lo general hacen una propuesta para la negociación. Ujú. Es un documento donde exponen la solución que están ofreciendo con un cronograma propuesto, la cantidad de tiempo que les tomaría, y por lo general es un archivo o una presentación que es básicamente para la validación o obtener el aprobado de la Ok, directiva, de la junta. Sí, no lo pero muestran como tal en una aplicación. Lo que se hace con algunos proveedores, no se logra con todos, es que ese plan pase a la plataforma de Jira, pero correcto. otros proveedores tienen sus propias herramientas. Sí, Entonces ahí hemos tenido el reto de que sí. no tenemos como tanto acceso a este control que menciona, a este seguimiento, no control, al seguimiento de las actividades per se de los involucrados a nivel operativo. Ya, ok. Es cierto, seguimiento. Controlar es otra cosa. ¿Ya? Entonces, a ese nivel es que no está. Está como algo macro, algo así, más en detalle, y él midiendo, que todavía eso no lo tiene. Ok. Entonces, ya una vez logrando el presupuesto, uno lo que pretende es lograr ver cuál va a ser tu flujo de caja expresado en los meses que va a durar el proyecto. Fíjense bien, aquí dice 12 de noviembre y aquí dice 7 de marzo.
Entonces, ¿cómo yo logro eso? Entonces me tengo que ir aquí a la lista donde dice uso de tareas. Y en el uso de tareas, si ustedes se fijan, me presenta el perfil con el rubro o con la actividad y su asignación. Aparecen las horas, ¿verdad? Y aparece al lado de esta tabla, su tarea, y aparece una lista donde está representado el trabajo y una escala temporal. Esa escala temporal está no, en días. Entonces, lo que voy a hacer es, como ando buscando, cuando ustedes les pidan, mostrarme tu flujo de caja mensual, te dicen. Entonces, ¿uno qué hace? Uno monta el presupuesto de la estructura de costo, uno monta el presupuesto y con el cronograma establece la fecha de inicio y finalización. Y luego, entonces, uno viene aquí a esta vista y ajusta la escala temporal, que está en nivel intermedio, el nivel inferior. El nivel intermedio lo vamos a poner en años y el nivel inferior lo voy a poner en meses. Y entonces aquí está la representación, año y mes. Le damos a aceptar y entonces él ya viene y te coloca que vas a empezar en enero y vas a terminar en marzo. Pero te presenta, si tú te fijas, te presenta el trabajo. Si tú quieres saber cuántas son las horas que vas a trabajar por mes, ¿verdad? Acumuladas, porque estas son horas acumuladas y estas son horas por actividades. Pero yo lo que quiero ver es el flujo, entonces lo que tengo que hacer es, en esa área, le das botón derecho al mouse y le quitas trabajo, que es en blanco, le damos nuevamente botón derecho del mouse y le das costo. Ahora sí, tú tienes que vas a empezar el mes de noviembre con un acumulado de 9.333 a diciembre con 16.666, a enero 41.000 y así sucesivamente. La suma de todos estos montos de lo que dura el proyecto, ¿verdad? Desde noviembre a marzo, te tienen que dar la suma total del presupuesto. ¿Verdad? Entonces, si yo vengo y le doy clic acá, y le doy acá, le doy control C, y esto me lo llevo a Excel, le doy control V, y aquí le doy sumatoria total, que es 111.800. Entonces me voy acá, le doy vista de GAN, y están los 111.800. Entonces ese es tu flujo de caja. Es muy fácil. Hay gente que a veces le da temor cuando dice, mostrarme el flujo de caja del proyecto. Básicamente es hacer ese procedimiento que hicimos ahorita. Ir al uso de tarea y en el uso de tarea encender costos, pero siempre primero, ¿cómo represento mi flujo? Ya sea por semana, por día, por mes generalmente es lo que lo piden. Y una vez que lo defines, ya él mismo lo calcula. ¿Qué pasa? Que a todos los acumulados que tienen que ver con la actividad del proyecto. Entonces, en base a este flujo de costos, entonces después tú lo que vas a hacer es venir y calcular lo que se llama el CPTP. El CPTP significa costo presupuestado del trabajo programado, ¿verdad? ¿Qué cosa es? Si son 111.000 y se van a hacer en 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, 5 meses. Entonces yo tengo que saber en el primer mes cuánto es lo que yo tengo que producir. Y en base a eso, poner a mi equipo de trabajo de cara a lograr ese presupuesto en el mes. Luego viene la comparación con los costos reales. Los costos reales vienen siendo los gastos que uno incurriste para ese periodo. Entonces, porque ustedes bien saben de que en los proyectos a veces presupuesta algo, pero cuando miras, estás gastando a veces más de lo que presupuestas. ¿Por qué? Porque a veces surgen cosas que no se habían contemplado durante el alcance y esa parte, como ya especificó, es seguimiento y no control. Este sí es control, porque estamos controlando el alcance, estamos controlando los tiempos que no se salgan de sus estimaciones y estamos controlando el tema de los costos.
¿verdad? Y por el tema de los costos, ir viendo las variaciones de costo. Entonces, toda esa parte de control, de seguimiento, de los compromisos, los resultados, versus el control del alcance, tiempo y costo, ya esos son pasos que tienen que ver con de guardar línea de base del proyecto para luego hacer una comparación entre lo real versus lo planificado. Entonces, es imprescindible saber el flujo de caja del proyecto para luego entonces uno venir y comenzar a construir algo que se llama el porcentaje físico programado, el porcentaje esperado o programado, que es en base a establecer cuáles van a ser nuestros cortes, si van a ser mensuales, si van a ser quincenales, etcétera, y ir viendo qué porcentaje equivalen a las tareas que están dentro de esa fecha de corte. Vamos a hacer un ejemplo pequeñito acá, con esta información que tenemos de este perfil, y vamos a ver, porque ya estamos entrando en algo que queda un poquito más pesado, ¿verdad? En el sentido pues que tenemos que comenzar a notar los cambios que se van dando en nuestro proyecto a lo largo del ciclo de vida de este. Entonces, aquí nosotros ustedes recuerden, y como una buena práctica, siempre se lo digo a todos los grupos, al final del perfil analítico que crear, cuántas reuniones de trabajo yo voy a tener. Porque en base a esas reuniones yo voy midiendo mis entregables. Entonces, si el proyecto está para 5 meses, entonces yo tengo que tener a juro por lo menos 5 a 6 reuniones. Y en cada reunión, entonces yo rayar en mi GAN cuál va a ser la línea que va a medir mi avance. ¿Okay? ¿Cuál es la línea que va a medir mi avance? Quizás en CISA no lo manejan así, ¿verdad? Pero así es la herramienta de PRODE. Tendrían que adaptarse al uso de también todos los días, que es cómo vamos a hacer el trabajo del proyecto, un proyecto. Y les digo que quizás es un poquito pues diferente a cómo se mira, por favor, totalmente diferente. Pero acá es donde vos ves realmente cómo que se llama el uso de tu dinero en relación al tiempo. Mucha gente no lo ve porque está acostumbrada a ciertos procesos, procedimientos, pero el que llega a aplicar esto, después no se quiere salir de la herramienta, porque realmente de eso se trata de saber esa estructura de costos que nosotros creamos y velar que nosotros no nos pasemos a los 112.800. ¿Cómo hacemos para visualizar esquemáticamente que no nos pasemos del 112.000? Porque ese es el trabajo del problema, ese es el trabajo del que asignan para poder liderar el equipo del proyecto. Es la persona que está encargada de asegurarse de que la inversión que coloca la plata, la persona, y que ya hizo un cálculo previo de cuánto tiempo va a recuperar su plata. Imagínense que está este proyecto para terminarse en febrero de marzo de 2025 y yo le diga al inversionista o al dueño del proyecto, mira, pues vamos a ir arriba como para mayo. Ya inmediatamente sabemos que estamos sobre presupuestados. ¿Ya? Proyectos que no terminen la fecha del deadline, estamos sobre presupuesto. Ahí es mentira que vengan y me digan, no, mentira, estamos optimizando los costos en el tiempo. Mentira, estamos sobre presupuestados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto se hizo en base a este cálculo al cronograma inicial. Si del cronograma nos pasamos, esto se mueve, este monto se mueve. Al saber en cuánto, hay que revisar en base a la ejecución real, ¿verdad? Cuánto es lo que nosotros estamos reportando. Ya les dije, CPTP es mi presupuesto a un corte específico, CPTP. Si el CPTP dice que son 10.000 y yo vine de mi trabajo e hice 9.000, entonces hubieron todavía 1.000 que hacer en ese periodo. Entonces ya tenemos una variación de costo de $1.000. ¿Qué vamos a hacer para producir esos 1.000?
¿Cómo los vamos a recuperar? ¿En qué momento? ¿En qué instancia? Porque entonces esos 1.000 que no se produjeron quedan ahí en el aire. ¿Qué vamos a hacer? Hay una variación. Entonces nos está impactando. Y esos 1.000 que no hicimos puede ser, por ejemplo, un recurso que no tenía las habilidades y atrasó la actividad que tenía asignada. Y a la fecha de corte, él logró nada más hacer del avance físico del 100, hizo hacer nada más 95%. Y ese 5% a qué se debe, que no se hizo. Ahí es donde uno comienza a levantar la lista de incidencias, la lista de problemas y a soportar toda la gestión que ustedes llegan en los proyectos en un documento, en una bitácora, porque si no documentan, si no dejan en claro cuáles fueron los problemas, las incidencias, el por qué no se hizo ese 5%, entonces las chaquetas se las van a dar a ustedes. ¿Por qué? Porque todo tiene que quedar evidenciado, todo tiene que quedar documentado. ¿Estamos claros? ¿Entendible lo que estoy diciendo? Bueno, vamos a hacer preguntas. Vamos a dejar de compartir. Aquí tengo a Jimena, a Ismara, Suelki y a Aurisna. Pregunto, Jimena. A ver, Jimena, ¿qué es el CPTP? ¿Cómo? ¿Qué cosa es el CPTP? El término CPTP, ¿qué significa? ¿No? Anoten. Costo presupuestado del trabajo programado. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir y en qué consiste el CPTP? ¿Quién me lo puede explicar? Yo lo acabo de decir. ¿En qué consiste el CPTP? ¿Están prestando atención? Yo tengo un proyecto que se va a hacer. Buenas, lo que he entendido, profe, es que es los costos relacionados a nuestro entregable, a los entregables definidos en la EDT. No. El CPTP, ¿verdad? El CPTP se relaciona a, como dice su significado, ¿verdad? El costo presupuestado del trabajo programado. Quiere decir que si yo mi proyecto, con la secuencia de actividades y la duración, logré hacerse cronológicamente en 10 meses y mi presupuesto es de $10,000, entonces, ¿qué es lo que hace el proyecto? Cuando hace el flujo de caja, él viene y agarra que cada mes el presupuesto es de 1.000. Por eso les llevé el flujo de caja a Excel y ya vieron que la sumatoria da el monto total del presupuesto. ¿Ya? Entonces, el CPTP es la cantidad de dinero que yo tengo presupuestado para ese mes, para que alguien venga y me lo produzca. Porque eso es lo que yo tengo que pagar a mí. O sea, yo no voy a pagarle a la empresa que me va a hacer el software $111,000 de un solo. No, se va a ir pagando poco a poco y mes con mes de lo que dure el proyecto. Pero ¿cuánto es lo que le tengo que pagar a esa persona mes con mes? Entonces el CPTP te define cuánto va a ser el presupuesto cada mes que esa persona tiene que llegar a realizar su trabajo. Por eso les he explicado a ustedes, si el consultor viene y no llega a hacer los 10,000 o no llega a hacer los 1.000 por mes y hace 5,000, entonces 5,000
en nuestra variación de costo. Entonces, lo que está pasando es que vamos a tener un atraso en programación y una variación en los costos. No sé si me hago explicar. Es muy fácil, ¿ya? Es pensar de que hay un presupuesto y ese presupuesto, como lo tengo que honrar. O sea, si yo saqué de mis cálculos de la estructura de costos todos los costos directos e indirectos y luego los conformo y me lo autorizan y me están diciendo no te salgan de ese presupuesto, entonces yo establezco un flujo de caja para yo decirle a la persona que tengo contratada como consultor, mira, cada mes vos me vas a producir $1,000 al mes. Tienes que lograr los $1,000 para que estés dentro de la planificación. Si estás debajo de lo programado o de lo planificado, quiere decir que no estás haciendo tu trabajo. O sea, el CPTP es una medición. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que controlar que el dinero no se nos salga de las manos. ¿Ahora sí? ¿Está claro? Ok. Ahora, esas variables que les estoy explicando yo ahorita se miran en una tabla que se llama el valor acumulado. Ustedes se van aquí a tabla y después más tabla. Y aquí al final dice valor acumulado. Miren, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Ahí está, miren. Profe, ¿va a compartir o solamente nos está explicando así? Perdón. Tienes razón. Deje de compartir, comparto nuevamente. ¿Ya están viendo? Sí, ahora sí. Ok. Entonces yo estaba aquí en la tabla de entrada y entonces para ir a la tabla, valor acumulado, me voy a tablas, más tablas y al final, la penúltima, valor acumulado, le van a aplicar. Entonces, si ustedes se fijan, dice aquí valor planeado, CPTP. ¿Qué quiere decir CPTP? Costo presupuestado del trabajo programado. CPTP. CPTR, costo presupuestado del trabajo realizado o valor acumulado de A. Costo real del trabajo realizado, CRTR o AC, actual cost. PP, variación de programación del valor acumulado. Muestra la diferencia en términos de costo entre el progreso actual y el plan de la línea base de una tarea. Ahí está la fórmula. El resta, el CPTR menos el CPTP. O sea, lo que yo tengo derecho a cobrar menos el CPTP, que es el presupuesto al corte, me da la variación de programación. Aquí me dice cuándo voy atrasado, cuando estoy en la planificación o cuando voy adelantado a la programación. Y la variación de costo dice que es la diferencia entre cuánto debería haber costado y cuánto costó realmente alcanzar el nivel actual de la finalización de la fecha de estado fecha actual. Y que es la resta del CPTR, o sea, lo que tenía derecho a cobrar, menos los gastos, o sea, el CRTR. ¿Okay? Básicamente, esta variable. Luego viene el CEF. El CEF significa el costo estimado al finalizar. Indica el costo total esperado de una tarea según el rendimiento hasta la fecha de estado. Actualmente, él te da 111.800. El CPF, ¿qué cosa es? Dice ahí, costo lineal. Y el BAF, variación al finalizar. Muestra la diferencia entre el valor CPF y el CEF. O sea, es la resta del CPF menos el CEF. Es la resta del CPF menos el CEF. Le da la variación al finalizar. Quiere decir que si yo tengo una variación de costo, fíjense que está negativo el BAF. ¿Por qué? Porque yo aún no he alimentado el proyecto. Si yo tengo que el BAF me da negativo, quiere decir de que yo ya estoy mal. Ya tengo que tener que estar positivo. ¿Ok? Pero estos campos de CPF se van a alimentar inmediatamente cuando yo guardo la línea de base. Como ya tengo alcance, como ya tengo cronograma, como ya tengo presupuesto,
Entonces lo que me queda a mí es irme a proyectos. Y aquí, cuando le digo establecer línea de base, ¿de qué? De todo el proyecto. Miren cómo se alimenta esto. Y le voy a aceptar. Miren, me dice 118.000, bueno, 111.800. Y el BAF queda en cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la renta de ambos da cero. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito? Aquí ya te marca el CPTP. Dice 666.67. Pero ¿quién lo comanda el CPTP? El CPTP lo comanda la fecha de corte. La fecha de corte, que aquí vamos nosotros a comenzar a establecer. Pero en base a qué? A las reuniones que yo voy a dejar debajo de la EDT. Entonces voy a eliminar nuevamente la línea de base del proyecto completo y todo se vuelve a como estaba antes. ¿Ya ven? Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a irme al final de la EDT y aquí en tarea, yo le voy a decir tarea periódica. Y en tarea periódica le voy a decir que va a hacer los cortes cada mes. ¿Cada mes de qué? De cuarto, tercero, cuarto, del mes, de un día miércoles. Lo que termina en miércoles. Vamos a ver aquí. Vamos a cancelar. La última actividad termina en un día viernes. ¿Ya? Día viernes. Entonces le vamos a decir y cada, ajá, correcto. Entonces le voy a decir aquí nuevamente, tarea periódica, mensual, ¿de qué? Cuarto día del mes, martes o jueves, no sé qué jueves. Termina el 7 de marzo, viernes. Entonces le voy a decir viernes, último viernes. Del comienzo, desde el martes 12 de noviembre, es el rango de repetición, y termina el viernes 7 de marzo de 2025. Y le doy aceptar. Entonces, miren, ahí me hace la reunión. Ah, bueno, no le puse el nombre. Reunión 1, 2, 3, 4. Le puso ahí. Vamos a volverlo a hacer. Esta actividad. Para eliminarla. Sí. Entonces aquí tengo las actividades, tareas periódicas, nombre de la tarea, reunión técnica, mensual, los días, ¿verdad? Cuarto de mes, viernes. Cada un mes, sí, cada un mes. Aceptar. Entonces ya ahí lo tengo. Reunión técnica 1. Pero fíjense que no me lo está haciendo bien. ¿Por qué? Porque me aparece solo una aquí. Pero es que esto está dentro del techo. Y las reuniones técnicas no pueden estar dentro del techo. Tienen que estar afuera. Entonces, para sacarla al mismo nivel de piso y techo, yo puedo venir y anular la sangría. Y ahora sí, le pone una reunión acá, otra reunión aquí, otra aquí y otra acá. ¿Ok? Y ahora tengo que la abro y entonces me representan 4 reuniones. 4 reuniones que al final, si la última ustedes la ven, está antes que finalice. Entonces esta última la vamos a modificar. Le damos botón derecho del mouse y nos vamos entonces, pero nos vamos aquí a vista y nos vamos a tabla de entrada. Y en tabla de entrada dice que es un viernes 28, pero el proyecto termina el 7 de marzo. Entonces le vamos a decir que termina el 7 de marzo. 7 de marzo. Y ahora sí, ahí está la última de la reunión. Entonces, nosotros tenemos que ir calculando el porcentaje estimado programado. ¿Cómo se calcula en Project? Muy fácil, miren esto. Ustedes vienen y acá vamos a insertar una columna que se llama
porcentaje completado, que nos va a servir para ir midiendo esos porcentajes por corte. Entonces yo vengo y le digo, la línea verde que está aquí me representa la fecha de inicio con que arranque el proyecto, o sea, hoy. Y vengo y le digo, bueno, vamos a cuadrícula. ¿Cómo hice eso? En la área en blanca, botón derecho, cuadrícula. Y luego me voy al último de la línea donde dice fecha de estado. Y el tipo, le doy línea continua, línea así, este tipo de línea cortada. Y le digo automático color rojo. Y le doy a aceptar. No se ve nada porque tengo que primero establecer la primera reunión, que es 22/11. Entonces me voy a proyecto y le digo ficha de estado el 22/11. Sería este próximo viernes. Y le doy a aceptar. Miren, ahora sí me rayó la línea de corte de la reunión que está pautada para esta fecha. La pregunta es la siguiente. ¿Qué porcentaje, miren bien, qué porcentaje habrá acá en este pedacito? Puede ser un 10, puede ser un 20, puede ser un 30, puede ser el 5% del 100% total de la actividad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo quiero lograr con insertar el porcentaje completado. ¿Cómo se hace? Selecciono primero la actividad. Si aquí tuvieran varias actividades antes de esta fecha de corte, todas esas actividades las tengo que evaluar. ¿Qué voy a evaluar la primera reunión? El avance de estas preliminares. Ya aquí, en esta otra fecha de corte, ya el avance tiene que estar al 100% y con un poquito de avance de fundación. Entonces, en este pedacito, tengo que descubrir el porcentaje. Entonces, yo selecciono la actividad, le voy a actualizar el proyecto y le digo actualizar trabajo completado al porcentaje completado de la fecha de corte de la tarea seleccionada y le doy a aceptar. Y me dice que ese pedacito es el 30%. ¿Ya vieron? En gerencia del proyecto, esto se le llama porcentaje estimado o programado. Se saca antes de guardar la línea de base. ¿Por qué? Porque en base a las reuniones vos vas a ir controlando a tu equipo de trabajo. Antes de que ustedes vayan a la ejecución de un proyecto, ustedes tienen que reunirse con su equipo y hablar de esto. La persona que está asignada o el grupo de personas asignadas, en el primer corte evaluativo, yo te voy ¿cómo que le llaman? Yo te voy ay, se me fue la palabra. Yo te voy a rendir, no, yo te voy ¿cómo que sigue? Esto, rendir, no, yo te voy a evaluar tu rendimiento es la palabra, tu performance. Yo te voy a evaluar tu rendimiento en base a este 30%. La velocidad que vos hagas de ese 30%, habría que ver qué cantidad de horas es el 30% de los 30 días, si hay un recurso asignado. Si no, entonces habría que ver el equipo de trabajo, o el grupo, o las personas. Si no tengo asignación de recursos, habría que ver cuáles son los responsables para yo medir ese 30%. Esto es lo bonito de Proge. Esto es lo que no tiene Jira. Esto es lo que no tiene Morning. Esto es lo que no tiene un montón de software, ¿verdad? Que están de cara a sacar el producto. ¿Se recuerdan al inicio del curso que yo les hablaba? No es lo mismo entender cuál es la metodología para sacar el producto a cuál es la metodología de la gerencia del proyecto. Porque yo puedo tener un proyecto con muchos productos dentro de ese proyecto. Entonces, yo puedo tener un proyecto transversal en CINSA. ¿Saben lo que es un proyecto transversal, verdad? Sí. Okay. Yo puedo tener un proyecto transversal en CINSA y que un componente de ese proyecto transversal sea la entrega de un producto tecnológico. Pero también puedo tener otro componente y que sea parte de esa estrategia, de ese proyecto, con un resultado final de mi programación y tenga otra entrega de otro producto.
Pero los software como Jira, vean bien esto, y esto lo tienen que defender a capa y espada. Quien venga, ustedes lo tienen que definir así. ¿Ya? Jira, Morning, ClickUp, el otro ClickUp es lo que se llama. Todos esos software están de cara a la entrega de un producto o varios productos. Entonces, cuando tú piensas, el proyecto, ¿quién lo dirige? Lo dirige el Project Manager. Rol, la función del Project Manager. Esa persona está de cara a ver estos cumplimientos, estos rendimientos. Bien, en base a qué velocidad estamos trabajando el componente producto X. Obviamente, cada uno con sus instrumentos y artefactos. Agile con sus instrumentos y artefactos de cara a la entrega del producto, de cara a la entrega del software, de la actualización, de la aplicación. Pero yo arriba, viendo a ver si ellos están teniendo la velocidad de alcanzar mi corte del 30%. ¿Sí? Y estoy controlando presupuesto y estoy controlando las fechas de esos cumplimientos. Entonces, esto del porcentaje estimado y programado se vuelve tan esencial. Porque cuando yo tengo que el 30% hacer mi primer corte, ustedes lo anotan por algún lado. Entonces yo voy ahora a establecer mi siguiente corte. Ya en ese corte no hay otra actividad más abajo. Pero ahora sí en el segundo. ¿Y en el segundo cómo hago? Entonces simplemente me voy a la fecha del 27 de diciembre. Este es mi guía, por eso yo hago esta tarea periódica. Porque este es mi guía, donde me dice la reunión técnica 1 va a ser el viernes 22. Y la reunión técnica 2 el 27 de diciembre. Entonces yo ya vengo y simplemente muevo la fecha. Ahora, antes de hacer eso, todo lo que pase en esa fecha de corte, yo ese archivo lo voy a grabar con el nombre del corte a la fecha del 22 de noviembre. Y si esa persona no hizo el 30%, hizo el 25%, van a ver que yo reprogramo lo que quedó pendiente antes de la fecha de corte para que se haga después de la fecha de corte. Y si yo hago eso, cuando yo guardo la línea de base, la línea de base se va a quedar intacta, no se va a mover. Y lo real se va a mover en el tiempo. Si yo tengo este tipo de secuencia, lo planificado se va a quedar en el tiempo y lo real se va a mover. Y si esto tiene una fecha relacionada con otra, si esta restricción está así, lo que dejo de producir aquí me va a impactar en el resto de las actividades en el tiempo, saliéndome completamente del deadline o de la fecha final. Entonces, ese tipo de cosas hasta se pueden simular y se presentan previamente en una reunión. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si agarramos la matriz de riesgo? Si se materializa este riesgo, que el recurso se enferma, de que el recurso tuvo un accidente y no tenemos recursos en banca o no hayamos metido dentro de la matriz de riesgo el recurso en banca como un riesgo latente que pasa en todos los proyectos. La gente se enferma, la gente se accidenta, la gente se muere. Hoy estamos, mañana ya no estamos. Así le pasó a un amigo que murió recientemente, contemporáneo. Me da una lástima, pero él no sabía que tenía cáncer de próstata. Y de repente las células malignas se brotaron en todo el cuerpo. Y él se miraba saludable, hacía ejercicio y todo, y de repente me doy cuenta que falleció de cáncer en la próstata. Nadie sabía que tenía, imagínense. Nunca se hizo el examen que normalmente los hombres mandan a que nos lo hagamos. Y pues ya no está. Es increíble, estoy todavía impresionado por eso. Entonces, imagínense que ese haya sido un recurso que tuvo un proyecto, porque puede pasar.
se queda a la deriva de la actividad. Entonces tenemos que tener nuestra matriz de riesgo identificado, recursos en banca, porque los recursos no pueden ser imprescindibles, se cambian. Entonces tenemos que tener a alguien que inmediatamente falle, inmediatamente esté a bordo de la actividad y se tiene que ir dejando, ¿qué cosa? Una memoria técnica. Por eso es importante que los recursos dejen todo documentado. ¿Para qué? Para que el momento que esto falle, el relevo siga y continúe con lo que quedó pendiente al corte. Porque si no, entonces, y todo eso se habla en la reunión de simulación. Por eso esto es lo lindo de Freud. Podemos simular situaciones en base a lecciones aprendidas. Yo, por ejemplo, el viernes 15 voy a dar una presentación en el Hotel X que tiene que ver con cómo se implementa AI en gerencia de proyectos. Y una de las cosas claves que es fundamental es el repositorio de proyectos. Si nosotros no tenemos una metodología, si la organización no está organizada metodológicamente y no llevamos una secuencia, así como lo estamos haciendo ahorita, y mucho menos tenemos en los activos los documentos claves del proyecto, como son las lecciones aprendidas, que son entradas a futuros proyectos similares. Entonces, el AI, cuando se conecte, no va a encontrar nada con que analizar, porque lo lindo de la AI es que él entre a una fuente de información para que él, en base a su sistema neural digital, comience a interconectar a través del mapeo conceptual de cada una de esas ideas que él tiene dentro de su base neurológica digital, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con esta variable de rendimiento y poderte dar y decir, ¿verdad? Estamos hoy y cómo estamos hoy. Y si estamos mal, fíjate qué belleza que te diga cuáles son los diferentes caminos que puedes tomar, ¿verdad? Y en base a esos caminos que puedes tomar, cuáles son los riesgos que puedes encontrar. Eso es una belleza ahora con la tecnología, porque antes teníamos que recurrir a consultores que nos ayudaran a ver cómo salíamos del cuello de botella de todos los proyectos que estaban atrasados en una organización. Entonces, andamos a gastar un montón de reales en los mexicanos, en metodologías ágiles, para ver cómo esas metodologías se adaptaban a la organización y cómo éstas lograban realmente salir de ese cuello de botella. Pero ahora tenemos la capacidad de poder crear estos bots, esta inteligencia artificial, y alimentar la base de datos con los problemas de la organización para que esa inteligencia artificial agarre y en base a la fuente de conocimiento de estándares y a los problemas actuales, saque un resultado de juicio y diga, esto es lo que tienen que hacer. Eso es una belleza tremenda. Yo quisiera tener ya desarrollado eso, o ustedes en CINSA, que les diga cómo va el proyecto y cuáles son las proyecciones en base a la tendencia que va el proyecto y que genere un reporte de estado del proyecto para toma de decisiones y que te esté dando alerta, actividades atrasadas, actividades por terminar, actividades sin los documentos o sin las ¿cómo se llama esto? Sin la solución alcanzada. Porque a veces hay muchos proyectos tecnológicos que terminó el tiempo del proyecto, pero la solución quedó a media. No lograron los resultados que querían obtener desde el inicio. Las soluciones no funcionan. Las soluciones están a media trabajándose. Entonces tienen que venir y hacer una reprogramación, buscar cómo resolver lo que quedó incompleto, alcanzar, ¿verdad?, lo que la solución es, pero ya no se hicieron en los tiempos específicos. Entonces, si ustedes se fijan, ya cuando yo reporto el 30% de avance, él me resta 111.000 y me deja 105.800. Obviamente ya se ocuparon. Miren, aquí mismo te está reflejando
¿ya? Del 30% de preliminares es el 105.800. Ya va llevando internamente a su algoritmo todo el tema del control de costos. O sea, si ustedes restan 105.800 menos 111.000, el 30% a qué equivale. Calcúlenmelo, por favor. Van a restar 105.800 menos 100 o 111.800 menos 105.800. El 30% a qué equivale de dinero. Aló, se me durmieron. ¿Y qué pasó? Ustedes no están en la computadora, yo tengo que buscar cómo ver que están ahí. ¿Qué pasó? A ver, réstenme 111.800 menos 105.800. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Cuánto es el 30%? Es la resta de eso. ¿Cuánto es el dinero? Hoy andan mal, no sé qué les pasa. Tengo que revisar. A ver, voy a restarlo yo, pues. Vamos a restar 111.800 menos 105.800. Son 6.000 Córdoba. El 30% son 3.000 Córdoba. ¿Ya? O sea, de esos, ese sería el CPTP para ese corte, 6.000. ¿Ya? Y lo vamos a comprobar. Si nosotros nos vamos a vista, tabla, más tabla, valor acumulado y la vamos a aplicar, y luego le decimos proyecto, establecer línea de base y le damos a aceptar, miren, 6.000 Córdoba. Ahora ya van entendiendo. Cada fecha de reunión te da un porcentaje, ya sea de las actividades que están antes de la fecha de corte. Aquí como hay una, entonces el 30%, el 33% que tenés que producir en ese mes en base al presupuesto es de 6.000. ¿Ya? Entonces, ya sea en las estructuras abajo, están sacando el producto, entonces vos de alguna manera vas a medirlos a ellos por hora hombres o, o avance del MACAP o criterios de aceptación de avance de un MACAP o una plantilla de una interfaz, vos podés venir y sacar una métrica. Y en base a esa métrica, entonces vos establecer de la cantidad de MACAP o interfaces que se van a hacer, si son 100 interfaces, vos sacas una métrica de cuánto equivale 1% de esos 100 métricas, de esas 100 interfaces. Entonces, si tenés que el 33%, tenés una plataforma abajo que es la saca del producto, vos lo que le estás diciendo al del producto, que tenés que hacer el 33% de desarrollo de esa markup o interfaz, para que equivale en costo a 6.000. Porque si no, entonces, no lo vas a poder lograr. O sea, si me vas a hacer el 33% de esos markup o interfaces y me haces el 25%, entonces no voy a alcanzar, ¿qué cosa? Esos 6.000. ¿Y cómo yo documento? O sea, ¿cómo yo hago para que esto funcione? Entonces yo acá tengo que venir e insertar una columna que se llama físico completado. Por eso es que yo les digo a ustedes, el archivo lo tenemos que configurar, ¿verdad? Lo tenemos que configurar siempre al inicio con el método de valor acumulado como físico. Porque miren lo que va a pasar acá. ¿Cuánto es que era acá? El 30% completado. Pero si yo reporto el 25, miren lo que hace. El 25 equivale a 3.500 Córdoba. Entonces, aquí estamos mal.
no alcanzamos la producción. No alcanzamos la producción y tenemos qué cosa, una variación de costo, ¿verdad? Tuvimos que todavía, ¿verdad? Generar todavía un pendiente. El 25% equivale a 3.500. Entonces tenemos una variación de programación de 2.500 porque el BP es la resta del CPTR menos el CPTP y eso me da 2.500 córdobas. Con estos 2.500 córdobas de diferencia, traduce y te dice que tenemos un atraso en el tiempo, tenemos todavía el 5% que quedó pendiente de cumplirse antes de la fecha de corte. Y tenemos una variación de costo. ¿Ya? O sea, ¿por qué? La variación de costo es la resta, que todavía hace falta aquí documentar el actual costo. ¿Cuántos fueron los gastos que se dieron de este corte del 30%? Entonces, para poder documentar los costos reales, insertamos la columna que se llama costo real. Está por aquí, costo real. Esto lo vamos a ver varias veces, no se preocupen. Bien, pero necesito que repasen esto con el video. Les voy a hacer una presentación de todo el tema de costo, porque el costo planificado es lo que vimos al inicio de la sesión de hoy, que buscar cómo estructurar los costos basado en costos directos con costos indirectos, generar el factor porcentual dividiendo esos costos para que me dé su factor y agregarlo entonces a mi presupuesto. Ya establecido el presupuesto de esa estructura de costos, entonces ya procedemos a ir velando por todos estos cambios. Entonces, el costo real, fíjense que aquí yo no puedo alimentar nada, no puedo dejar, está bloqueado, porque él obedece este campo que se llama costo real. Si al corte de este mes era el 30% que equivale al CPTP de 6.000, salud. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tengo que igualar los gastos a 6.000. Si yo los igualo, miren lo que pasa. Me dice de que la variación de costo era de 2.500. ¿Ya? De 2.500. Porque 2.500 más 3.500 da los 6.000. O sea, yo todavía quedé pendiente de reconocer en ese mes 2.500 córdobas. Entonces, yo tengo acá una variación de costo al finalizar el proyecto ya. Tengo un impacto. Tengo un impacto de unos 10.000 córdobas. Porque todavía, obviamente, estos 10.000 se van acumulando con el resto de las actividades que faltan por corte. Entonces tengo una variación de programación, una variación de costo, tengo un CEF de 24.000, un CPF de 14.000. Y entonces la resta de 14.000, los 24.000, me da la variación de 10.000. Solamente con esta actividad de preliminar, que equivale al 30% del corte. Ahora habría que mudarnos entonces al siguiente corte que equivaldría a esa fecha, que estamos hablando que es del 27 de diciembre. Entonces, miren lo que hago. Me voy aquí a proyecto y le digo, cámbiame la fecha de estado ahora al 27 de diciembre, que es el próximo viernes. Una Y consulta, las líneas, una consulta. En sí, las tareas de las que se agregaron como tareas, las reuniones periódicas de corte, ahí no se va documentando en el proyecto, sí, solo es claro. para establecer los cortes. No, cuando tú ya terminaste la fecha de la primera, entonces aquí le pones 100, ahora vamos con la siguiente, ¿ya? Simplemente le pones el 100%, Ah, ok, es tanto en como la tiempo como físico. ejecución de la reunión, pero no el valor Así es. de como el No, resultado. esto no afecta en nada. Esto no, lo que te va a afectar es el monto del presupuesto de las actividades o entregables del EDT. No hay necesidad de ponerle costo. Simplemente es una marca en el tiempo que te va a ir dando la pauta que de utilizar la fecha de corte. Miren acá, la siguiente fecha de corte
te dice de que ya esta actividad tiene que estar al 100%. Entonces, de 6.000 pasó a 20.000 córdoba. Claro, obviamente que hay una diferencia abismal. Hay un comportamiento que tiene que pasar del 25% que no se hizo al 100%. Y luego aquí hay otro pedacito, miren, aquí este pedacito. ¿Cuánto equivaldrá a esta fecha de corte este porcentaje de esta actividad fundación? Entonces, para yo poder verlo, aquí puedo insertar la columna de porcentaje completado y hacer lo mismo. Agarro fundación, me voy a actualizar el proyecto y le digo de la tarea seleccionada el 27 de diciembre. Y me dice que es el 27%. ¿Ya? Entonces, ese 27% yo lo tendría que documentar acá para Pero en reconocer. ese caso no también tendría que seleccionar la tarea 2 porque tendría que tener más avance ¿Cuál a actividad ese 2? corte. La que dice ¿Cuál es? preliminares, que anteriormente era el No, 30. no, no. No. Anteriormente era 30 en el primer corte. Pero mira, Ajá. ya está. Antes de la fecha de este corte debería estar al 100%. Lo único que me sale cortando es esta de fundaciones con ese pedacito. Pero ya esta debería estar al 100 acorde a la fecha. Entonces aquí yo lo que tengo que poner, aquí le tengo que poner tanto el porcentaje completado 100, y lo que hace, ¡pum!, en tiempo. Y en físico, tienes que poner 100. Entonces ella te dice, ¿cuánto es lo que tenés derecho? De 14.000 a 20. Pero ¿por qué ya te sale 14.000? Porque es que en el primer corte no lograste el porcentaje del 30, sino que el 25. Ya te lo deja evidenciado aquí. Ya te deja, ¿me entendés?, la variación. Ahora aquí, en los costos reales, que son los gastos, tendrías que igualar para que no haya afectación. Los gastos tienen que ser igual al presupuesto. Entonces aquí tendrías que dejar caer 20.000. Y entonces, siendo 20.000, entonces lo que pactaste fue ese 5% que de la fecha primera corte, del primer corte, impactó en el tiempo, con menos 6.000 todavía por hacer. Miren la importancia del control de costos. Uno a veces no lleva esto y dice, ay, mueve la fecha. Mueven la fecha. ¿Cómo que se llama? Vienen y gastamos, gastamos una hora extra, y no la documentamos. Pero esa hora extra es un gasto fuera del presupuesto. Por ejemplo, viene y te dice, mira, voy a trabajar una hora extra, y viene el general, sí, dale, para que avancemos. Cuidado, porque esas horas no estaban contempladas en el presupuesto, a no ser que las tienen al bolsón administrativo. Pero si estamos hablando de que cada proyecto, las horas de los recursos son dentro de su presupuesto, nosotros tenemos que fijarnos en el control de esa hora. Entonces, cuando no se llevan estos cálculos, que lo lleva el Project Manager, esto no lo lleva el Scrum Master. Díganme ustedes, ¿el Scrum Master lleva esto? No, nunca lo va a ver. No lo lleva. Por eso está la equivocación de muchas empresas que dicen, voy a contratar a un Scrum Master para que me agilice los proyectos. Y creen que va a ver todo esto. Están errados. Ni el Product Owner ve esto. Tampoco lo ve. Esto lo mira el Project Manager de la organización. ¿Por qué? Porque él está sujeto a velar por los objetivos estratégicos de la organización, velar que todos los markups, todas las tendencias y todos los controles de presupuesto a nivel global de la empresa. Si la empresa viene y proyecta sus ventas a $1.000.000 y de esos $1.000.000 se saca un presupuesto para proyectos internos, entonces, y esos proyectos internos me van a generar más de 1.000.000 en ventas, porque los proyectos internos se hacen para eso. ¿Para qué? Para generar más utilidades.
Y si tengo los proyectos estrellados con presupuesto porque no llevo estos controles, el Project Manager no sirve, pero tengo que llevar estos controles exactamente como están. Entonces, por eso tengo que ir midiendo el desempeño de mi equipo de trabajo por porcentaje estimado o programado. ¿Entendieron? Es un poquito... sí, adelante, ahorita. Sí, pero hay que practicar. Hay que Sí, practicar. estaba diciendo que sí, pero necesito practicar para ya dominar esa tabla. Así es. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya son las 7:55. Les voy a dejar la grabación entre hoy y mañana. Ustedes saben que yo lo subo a YouTube para que ustedes puedan verlo. Y pues, les voy a pedir que lo vean, vayan alimentando esos proyectitos con el presupuesto. Esto lo vamos a volver a practicar nuevamente. Vamos a sacar todos esos datos todavía pendientes de los porcentajes estimados programados, ¿verdad? Vamos a ver unos videitos que les tengo ahí muy buenos para poder ampliar un poco el conocimiento de lo que es el Error Value Management. Todo esto se llama así, gestión del valor ganado. Error Value Management es parte de una de las técnicas y herramientas del estándar que se hacen indispensables. Por eso es que es tan famoso el estándar hecho por el PMI, ¿verdad? Porque es una fuente de información tremenda para el tema del control de los costos, tiempos y el alcance. No hay otra institución que haya inventado esto, por eso es que todo el mundo se ciñe o se rige o se alinea a este estándar de alguna manera si quiere verle producto a los proyectos. Si quiere ver ahorros, si quiere ver resultados. Entonces, no hay que inventar el agua helada, simplemente hay que seguir, estudiarlo y seguir. ¿Ya? Esto se vuelve tan fácil al tiempo que ustedes comienzan a estudiarlo, a practicarlo y sobre todo en buscarle la aplicabilidad a sus proyectos que ustedes tienen a cargo con ejecución. Ya, por ejemplo, deberían de bombardear a Seoane y decirle, Seoane, vamos a llevar todo el presupuesto de los proyectos de ciencia. De esta manera, y se va a tener que buscar cómo ir y darle la información. Los gastos. Los gastos es un tema bien crucial en una organización y es bastante difícil que los den. Pero uno como project manager, uno tiene que saber si vamos a medir el desempeño del proyecto junto con nuestro equipo de trabajo y otros equipos externos vinculados al proyecto, cuánto hemos gastado. Y simplemente de verlo, desde el momento en que ya tenemos cosas que están fuera del alcance, horas que están fuera del alcance, solicitudes que están fuera del alcance, ya estamos viendo que hay gastos que no estaban previstos y hay que documentarlos. Y a la hora del corte, ingresarlos ahí en Project para que él no solo el Project, en un documento en Word, en venir y dejar claro el porqué del reporte al corte de esos gastos que están fuera del presupuesto. Luego subir un orden de cambio a las instancias que van a revisar ese impacto, ¿verdad? Y ahí le van a decir, ve, este project manager, el controlador, no se le escapa nada. Este project manager está haciendo su función. ¿Ve? Es la única manera. Bueno, entonces lo dejo hasta el día de hoy por acá y nos miraríamos entonces hasta la próxima sesión el día jueves. Buenas noches. Gracias, buenas noches.